¿Sabías que hace más de 2000 años ya estaba escrito exactamente lo que acabas de presenciar esta semana? Escucha esto con atención. Cada señal que estás viendo en las noticias ahora mismo, cada evento que te parece extraño o apocalíptico, fue anunciado con precisión milimétrica en las Escrituras. Y lo más escalofriante es que están ocurriendo en el orden exacto que fue profetizado. Un huracán categoría 5 cuyas olas suenan literalmente como trompetas. Un cielo que se rasga, mostrando lo que parece ser un portal dimensional. Esqueletos de gigantes de 7 metros emergiendo de la tierra. Plagas globales, guerras en Medio Oriente, hambrunas económicas. ¿Casualidad? Imposible. Estamos presenciando el cumplimiento literal de profecías bíblicas que fueron escritas cuando ni siquiera existía la tecnología para documentarlas. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte conexión por conexión, profecía por profecía, cómo cada acontecimiento actual encaja perfectamente en el plan revelado hace milenios. Da like, comenta y suscríbete. No por entretenimiento, sino porque esto es más que información. Es una advertencia directa del cielo. Aquella noche de octubre, las pantallas satelitales del mundo parpadearon en rojo. El huracán Melissa se formó sobre el Atlántico como un ojo colosal observando la Tierra. Categoría 5, vientos de 225 kilómetros, más de 1 metro de agua cayendo en horas. Pero lo que aterrorizó a millones no fue solo su poder destructivo, fue el sonido. Testigos desde Miami hasta el Golfo de México reportaron lo mismo. El viento no sonaba como viento normal. Sonaba como trompetas metálicas, profundas, resonantes, saliendo del océano mismo. Era como si el mar estuviera tocando un instrumento, describió una mujer con lágrimas en los ojos. Algo que no pertenece a este mundo. Ahora conecta esto con Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, la luna y las estras, y sobre la tierra angustia entre las naciones, confundidas a causa del rugido del mar y de las olas. ¿Lo ves? No habla de un mar calmado, habla de un mar que ruge, un océano que emite sonidos que causan terror en las naciones. Y Joel 2:30-31 añade: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Los anillos de fuego girando sobre el ojo de Melissa, capturados en video por docenas de personas, cumplen esta profecía al pie de la letra. Fuego en el cielo, columnas giratorias de luz roja y dorada sobre las aguas. Pero aquí está lo crucial. En el lenguaje profético, el mar siempre ha representado las naciones en caos, las masas humanas en rebelión. Cuando el océano físico se levanta con sonidos de trompeta, es señal de que el juicio sobre las naciones está cerca. El diluvio de Noé comenzó con lluvias. La liberación de Israel cruzó el Mar Rojo. Jonás fue disciplinado en las olas. Cristo calmó la tormenta. Las aguas siempre preceden los actos divinos de juicio o redención. Y ahora, en 2025, el mar vuelve a rugir con trompetas. La pregunta no es ¿por qué está pasando esto? La pregunta es ¿cuánto tiempo nos queda para responder? Mientras el océano gemía, el cielo respondió. Ocurrió en los desiertos de Nevada y Arizona, en plena madrugada. Un destello atravesó el firmamento, dejando un rastro de luz plateada azulada. Pero al final de ese rastro apareció algo que ningún científico puede explicar satisfactoriamente. Un portal circular, girando lentamente, brillando como una herida abierta en el cielo. Las cámaras lo capturaron, los testigos lo grabaron. Durante varios minutos, esa abertura permaneció visible, pulsando con energía, como si dos dimensiones estuvieran tocándose. No se cerró inmediatamente, relató un ingeniero aeroespacial que lo observó. Se quedó ahí, girando, como esperando algo, o a alguien. Apocalipsis 4:1 describe exactamente esto. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. No dice una nube, no dice un relámpago, dice específicamente una puerta.
Y en Mateo 24:30 Jesús profetiza: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Podría esta puerta en el cielo ser la señal inicial de su venida? El primer indicio visible de que el velo entre dimensiones se está adelgazando. Los científicos ofrecieron explicaciones: restos de cohetes, plasma atmosférico, reflejos satelitales. Pero ninguna explica la simetría perfecta del portal, su duración de varios minutos, el silencio absoluto, sin explosión ni trueno, la rotación constante y controlada. Esto no es física. Esto es profecía manifestándose. Isaías 64:1 suplica: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Y ahora en 2025 los cielos se están rompiendo literalmente ante nuestros ojos. Mientras el cielo se abría arriba, la tierra comenzó a recordar abajo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En una cueva de piedra caliza al sur de Belice, exploradores hicieron un descubrimiento que las autoridades intentaron sellar inmediatamente: esqueletos humanos de más de 7 metros de altura, fémures más largos que piernas humanas completas, cráneos con dientes del tamaño de monedas, espadas de obsidiana forjadas para manos 3 veces más grandes que las nuestras. El gobierno etiquetó el hallazgo como fósiles mal identificados y cerró el sitio en cuestión de horas. Pero los locales susurran: estos no son animales, son los antiguos. Génesis 6:4 lo predijo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes, los Nefilim, fueron una de las razones por las que Dios envió el diluvio. Su existencia representaba una corrupción genética y espiritual tan profunda que la tierra debía ser limpiada. Números 13:33 confirma su existencia. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Por qué están emergiendo ahora? Porque Ezequiel 37:12 profetiza: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. La tierra está revelando su testimonio. Lo que el diluvio enterró, el tiempo profético está desenterrando como evidencia. No es arqueología, es advertencia. Si los gigantes que provocaron el primer juicio global están reapareciendo, ¿qué nos dice eso sobre dónde estamos en el reloj profético? Jesús mismo conectó los días de Noé con su segunda venida en Mateo 24:37. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los gigantes han vuelto, la señal es clara. Perfeito, vou reescrever tudo, mudando completamente as palavras, mantendo as conexões proféticas fortes e diretas. Continuando, el suelo tiembla, los titulares gritan. Lo que Juan el Revelador vio en Patmos hace 2 milenios ya no es una visión lejana. Está cabalgando por nuestras calles ahora mismo. Desde pandemias globales hasta conflictos armados, desde colapso económico hasta engaños masivos,
Cada sombra descrita en Apocalipsis 6 ahora refleja las primeras planas de nuestros periódicos. El jinete del caballo pálido llega primero y su nombre es muerte. Desde la devastación mundial del COVID hasta los rumores de nuevas cepas virales mortales, la sombra de la enfermedad se ha convertido en nuestro conquistador silencioso. Millones cayeron, economías se derrumbaron, el miedo se instaló como el nuevo orden mundial. Apocalipsis 6:8 lo describió con precisión quirúrgica. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un cuarto de la población mundial. Espada, hambre, pestilencia, bestias salvajes. ¿Suena familiar? Porque está sucediendo. Luego aparece el jinete del caballo negro, trayendo escasez y hambruna económica. La inflación se propaga como un incendio incontrolable. Los estantes se vacían, los salarios se encogen mientras la codicia crece desmedidamente. Las economías tiemblan bajo el peso del desequilibrio. Apocalipsis 6:5-6 predijo: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una balanza representa comercio desequilibrado, precios inflados, trabajar un día entero por 1 kilo de comida básica. Los ricos protegen su vino y aceite mientras las masas luchan por pan. Esto no es economía, es profecía en movimiento. Las crisis alimentarias globales, el aumento del costo de vida, las protestas en las calles por alimentos básicos, todo encaja. A continuación, el jinete del caballo rojo y sus cascos resuenan como truenos de guerra. Desde Europa hasta Medio Oriente, las naciones se levantan contra naciones. Misiles iluminan los cielos nocturnos sobre Israel y Ucrania. La guerra ya no se siente lejana. Es nuestra transmisión diaria. Apocalipsis 6:4 declaró: salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Quitar la paz, hacer que la humanidad se destruya a sí misma, una gran espada. ¿No es exactamente lo que estamos presenciando? Conflictos que estallan simultáneamente en múltiples continentes, tensiones nucleares, alianzas quebrándose, hermano contra hermano, nación contra nación. Mateo 24:6-7 lo confirmó. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Los rumores se volvieron realidad, las guerras se multiplicaron y finalmente aparece el jinete del caballo blanco, la ilusión de paz. Tratados firmados sobre papel, pero construidos sobre arena. Sonrisas ante cámaras, promesas de unidad enmascarando un engaño venidero. Apocalipsis 6:2 advirtió: miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete porta una corona, en griego Stéfanos, corona de conquistador, pero su arco está vacío, conquista sin flechas, victoria sin guerra visible. Es el engaño perfecto. De Tesalonicenses 5:3 alertó sobre esto. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los líderes mundiales hablan de paz mientras preparan la guerra. Hablan de seguridad mientras la libertad se desvanece. Prometen unidad mientras dividen. Cada jinete galopa más rápido. Cada sello se agrieta con mayor estruendo. Apocalipsis no es profecía esperando. Es profecía desplegándose ante nuestros ojos en alta definición. La advertencia resuena clara como campana de catedral.
América ahora está donde cada imperio estuvo alguna vez, en la encrucijada entre arrepentimiento y ruina, entre humildad y orgullo, entre regresar a Dios o seguir corriendo hacia el colapso. En Apocalipsis 18, Babilonia la Grande cae en una sola hora. Babilonia simboliza poder, riqueza y corrupción desmedidos. Comerciantes lloran, naciones lamentan, su humo se eleva para siempre. ¿Podría este imperio moderno de exceso, nuestras pantallas, nuestra riqueza, nuestro orgullo, ser esa Babilonia renacida? Cuando la moralidad se convierte en negocio, cuando el placer reemplaza la oración, el juicio nunca tarda en llegar. Cada jinete cabalga a través de la conciencia estadounidense, por Wall Street, por Hollywood, por Washington. El galope crece más fuerte. El mundo siente el temblor. Algunos todavía lo llaman coincidencia, pero los creyentes reconocen el ritmo, el sonido de sellos rompiéndose uno por uno. Entonces pregúntate, ¿cuántas advertencias más debemos presenciar antes de creer? El temblor no es aleatorio, es revelación en movimiento. Y mientras el jinete final aparece en el horizonte, una verdad atraviesa el ruido como espada. La era del confort está cerrando y la hora de la confrontación ha comenzado. Los jinetes han cabalgado. Ahora los cielos revelan una nueva dimensión de guerra. Desde las costas texanas hasta las llanuras de Montana, testigos graban figuras luminosas aladas flotando dentro de nubes de tormenta. Sus formas brillan con luz dorada y plateada, alas extendidas, moviéndose contra el viento de forma imposible. Algunos caen de rodillas, susurrando, «Miguel ha descendido». Otros tiemblan, advirtiendo que lo que brilla demasiado perfectamente podría no ser del cielo. Un hombre en Dallas lo describió así. No era relámpago, era algo vivo, inteligente, como algo que nos observaba con propósito. Los videos inundan las redes sociales, siluetas radiantes descendiendo a través de frentes tormentosos, luego desapareciendo sin rastro alguno. Los científicos los llaman reflejos de plasma o ilusiones atmosféricas, pero los creyentes reconocen la advertencia de Mateo 24:4-5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si los ejércitos celestiales están apareciendo, ¿por qué sus luces parecen divididas? ¿Por qué uno trae paz mientras otro trae pavor? A través de foros digitales y transmisiones globales, el debate enciende pasiones. ¿Son ángeles de Dios o agentes de imitación? Analistas digitales detectan anomalías extrañas, pulsos rítmicos en campos electromagnéticos, firmas demasiado precisas para la IT, naturaleza pero demasiado erráticas para máquinas. ¿Podría ser la intersección entre lo espiritual y lo tecnológico? El reino donde el engaño se disfraza como divino. Las Escrituras ofrecen un mandato sobrio en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando termina en el verso 5, no toda luz que brilla en el cielo proviene del paraíso. La misma radiancia que guió a los pastores puede ahora ser reflejada por la oscuridad. El anticristo no rugirá, resplandecerá, su poder imitará la gloria, su mensaje falsificará la verdad. 2 Corintios 11:14 advirtió específicamente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estamos entrando en la era de la luz falsificada, donde incluso los elegidos podrían ser engañados si su discernimiento se atenúa. El enemigo ya no se esconde en sombras, se esconde en belleza, milagros, movimientos, manifestaciones. Todo debe ser probado contra la palabra, no contra la maravilla. Por cada mensajero verdadero existe un reflejo falso. Por cada trompeta del cielo hay un eco forjado en ilusión. Apocalipsis 12:7-9 describe la guerra que está ocurriendo. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Si Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, ¿dónde crees que están operando ahora? No en un infierno subterráneo de caricatura, aquí, entre nosotros, en el aire, en las dimensiones que apenas percibimos. Efesios 6:12 lo confirma. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla no es física, es dimensional y ahora se está volviendo visible. Entonces pregúntate, cuando la luz descienda nuevamente, ¿reconocerás su origen? ¿Seguirás el brillo o seguirás la verdad? Porque más allá de estos resplandores engañosos, algo más está despertando. No sobre las nubes, sino debajo de la tierra. Y lo que los científicos acaban de descubrir podría demostrar que la guerra entre luz y oscuridad ya ha comenzado hace milenios. Y sus rastros emergen ahora. La historia de América siempre se ha escrito con tinta y con fuego. Cada generación recibe la misma advertencia. Sin embargo, pocos recuerdan el mensaje. Cada tragedia ha resonado con un solo ruego desde el cielo. Regresen a mí. Pero mientras más fuertes se vuelven los desastres, más silencioso crece el arrepentimiento. Somos una nación ahogándose, no en agua, sino en distracción. Las pantallas han sustituido las escrituras. La verdad se ha vuelto preferencia personal. La adoración se transformó en espectáculo. Las iglesias intercambian convicción por conveniencia. Los púlpitos callan mientras los escenarios brillan más fuerte. El peligro ya no es la destrucción, es la distracción. América desplaza la pantalla mientras el cielo llama. 2 Crónicas 7:14 declara una promesa pero también una condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una promesa, pero también un SI condicional. La sanidad nunca vendrá desde políticas ni programas, sino desde arrepentimiento y unidad delante de Dios. Sin embargo, ¿cuántos todavía creen eso? ¿Cuántos aún se inclinan ante Él en lugar de inclinarse ante ideología, influencia o comodidad? Las grietas que vemos en nuestra nación no son políticas, son líneas de falla espirituales, familias divididas, iglesias fracturadas, verdad diluida. El mismo espíritu que dispersó Babel ahora susurra por las calles estadounidenses, sus pasillos gubernamentales, sus santuarios. Los programas han reemplazado la oración, la estrategia ha reemplazado al espíritu, las luces del escenario han reemplazado el fuego sagrado. Las señales de advertencia están por todas partes, desastres se intensifican, la moralidad se erosiona. Y sin embargo, la nación se entretiene hasta la apatía. Un pueblo antes marcado por valentía, ahora tiembla ante la conveniencia. Una iglesia antes ardiente, ahora parpadea con compromiso. Presumimos de progreso mientras nos morimos de hambre por presencia divina. Aún así, la misericordia no se ha retirado. Bajo el temblor, un latido permanece, débil pero divino. Dios no ha abandonado a América, pero la está llamando a elegir. Las tormentas, las inundaciones, las señales en el cielo no son aleatorias. Son invitaciones. Cada crisis es una oportunidad para arrepentirse antes de que se cierre la cortina de gracia. Deuteronomio 30:19 resuena.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. El corazón de América late bajo juicio y gracia simultáneamente. La pregunta no es si Dios todavía habla, sino si la nación todavía escucha. Porque cuando el placer reemplaza la oración y el confort reemplaza la convicción, la caída no está lejos. Pero si incluso un remanente se levanta, humilde, arrepentido, desesperado por su presencia, entonces la luz todavía puede romper la oscuridad. Joel 2:12-13 ofrece el camino. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El tiempo de demora terminó. El reloj de misericordia hace tic-tac fuerte. Y mientras los sellos de Apocalipsis continúan abriéndose, el cielo observa cómo América responde. Escoge hoy a quién servirás. Desde la tormenta Melissa hasta la grieta celestial, desde los huesos de gigantes bajo tierra hasta las luces falsas en el firmamento, desde el colapso económico hasta la decadencia espiritual. El patrón ya no está oculto. Las señales están convergiendo como ríos, desembocando en un solo océano profético. Cada sacudida, cada trompeta, cada descubrimiento forma parte de un único ritmo divino, profecía desplegándose en tiempo perfecto. Estos no son eventos aleatorios, son resonancia, cielo, tierra y océano moviéndose en armonía perfecta, como una sinfonía dirigida por manos invisibles. Los incendios forestales rugen como el aliento del juicio. Los océanos se elevan como si recordaran el diluvio de Noé. Los cielos se parten con luces que la ciencia no puede nombrar, y debajo de todo, el suelo tiembla como si la creación misma estuviera despertando de su largo silencio. Romanos 8:22 lo declaró hace 2 milenios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación no está muriendo, está dando a luz. Cada gemido, cada terremoto, cada tormenta es una contracción antes del nacimiento de una nueva era. Desde los cielos rojos de California hasta el monte del templo temblando en Jerusalén, el mensaje es consistente. La profecía está convergiendo. Los cielos hablan, la tierra responde, los mares rugen, y la humanidad permanece en el centro de todo, parpadeando ante el resplandor de revelación divina mientras todavía pregunta si es real. Pero para quienes vigilan, el patrón es innegable. Una coreografía profética escrita hace milenios, ahora interpretándose en tiempo real. La primera trompeta de Apocalipsis quizás aún no haya sonado, pero la orquesta está afinando. Cada temblor es una nota musical, cada destello de relámpago, un golpe de tambor. El mundo está vibrando con la frecuencia de gloria venidera y juicio inminente. Estamos viviendo en el preludio del regreso del Rey. Los escépticos lo llaman coincidencia, los científicos lo llaman clima. Pero los profetas vieron esto hace eones. Cuando la creación gime, la redención se acerca. Isaías 26:9 confirma: Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El mismo viento que derriba torres también transporta susurros de avivamiento. La misma inundación que destruye ciudades puede lavar corazones limpios. La convergencia no es caos, es coreografía celestial. El cielo está dirigiendo, la tierra es el instrumento, y nosotros somos la audiencia elegida para presenciar el ensayo final. Así que nos encontramos entre advertencia y asombro, entre juicio y misericordia. El punto quieto antes de que suene la trompeta. Los cielos se están alineando, las señales se sincronizan.
La voz que una vez tronó en el Sinaí ahora resuena a través de naciones enteras. Esto no es el fin, es el ensayo final antes de que el rey suba al escenario de la historia una vez más. La pregunta ya no es si la profecía es real, sino ¿cuánto falta para que se cumpla completamente? Desde tormenta hasta grieta, desde inundación hasta fuego, cada elemento se une a la misma melodía divina. La creación no se está rompiendo, se está inclinando, el telón se levanta, la orquesta está lista, el rey viene. Prepara tu corazón, porque la convergencia ha comenzado. Da like, comenta y suscríbete, no por números, sino por almas. 40 días después de su resurrección, el Salvador reunió a sus apóstoles en el Monte de los Olivos. Las heridas en sus manos y pies aún daban testimonio silencioso del precio pagado por la redención. El aire primaveral estaba cargado de conciencia. Algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Había completado su misión mortal. Había quebrado las cadenas de la muerte, enseñado las leyes del reino y organizado su iglesia sobre la tierra. Ahora debía regresar al Padre hasta el momento señalado para su retorno en gloria. Después de bendecir a sus discípulos y dar instrucciones finales, fue elevado, y una nube lo recibió fuera de su vista. Los apóstoles permanecieron de pie, rostros alzados hacia el cielo, esforzándose por ver a través del resplandor de luz que lo rodeaba. Dos mensajeros vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11. Esa promesa, simple pero inconmensurable, se convirtió en el latido de la esperanza cristiana. Desde ese día, creyentes de cada generación han mirado hacia el cielo oriental y esperado el retorno del Hijo del Hombre. ¿Qué hará el Salvador cuando regrese? Las Escrituras describen 5 obras monumentales que Jesucristo cumplirá en su segunda venida. Cada una revela tanto su justicia como su misericordia. Juntas completan el plan trazado antes de que el mundo fuera formado. Cuando el Señor aparezca nuevamente, no vendrá como el gentil Galileo, sino como el Rey glorificado del cielo y la tierra. La luz de su presencia consumirá la corrupción. Los malvados serán destruidos, todo lo corrupto será quemado, y la tierra será purificada por fuego. Doctrina y Convenios 101, 24, 25 declara: «Y toda corrupción será consumida, porque cuando venga se sentará como fuego refinador». La purificación no será venganza, sino renovación, como purgar enfermedad de un cuerpo vivo para que la vida florezca nuevamente. Montañas se derretirán, océanos se realinearán, y el planeta mismo será santificado para recibir el reino milenial. Malaquías 4:1 profetizó: «Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama». No es crueldad, es limpieza absoluta para un nuevo comienzo. La segunda venida inaugura el juicio. Mateo 25, 31, 32 describe: «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los justos serán separados de los malvados, como un pastor divide las ovejas de las cabras». Juan el Revelador vio tronos establecidos en el cielo y juicio dado a quienes guardaron fe hasta la muerte. Reinarán con Cristo 1000 años. Aquellos que lo rechazaron permanecerán en oscuridad hasta que terminen esos 1000 años. Apocalipsis 24:5 confirma: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años».
Cada pensamiento secreto será revelado. Cada injusticia pesada en balanza divina. Por primera vez desde el Edén, juicio perfecto gobernará la tierra. Este juicio abre paso al milenio, 1000 años de paz bajo el reinado directo del Salvador. Los justos, vivos y resucitados serán arrebatados para encontrarlo en las nubes. Doctrina y Convenios 88-96 declara: y los santos que estén en la tierra serán arrebatados para encontrarlo. Las cadenas de Satanás serán rotas, la guerra cesará. Conocimiento y amor inundarán la tierra como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9 lo profetizó. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Durante esos años, el velo entre cielo y tierra se adelgazará. Familias serán selladas a través de cada generación, y la humanidad comenzará a ver la red eterna que une toda la creación en Cristo. El presidente Brigham Young previó esa era santa. En el milenio, los santos de Dios tendrán el privilegio de construir sus templos y oficiar por sus muertos hasta que la cadena del sacerdocio sea perfecta hasta Adán y Eva. El retorno del Señor también señala la culminación de la primera resurrección. Cuando se levantó de la tumba, sepulcros se abrieron en Jerusalén y almas justas aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53 registra: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ese fue el comienzo. En su venida, todos quienes hayan ganado gloria celestial y posteriormente gloria terrestre, se levantarán glorificados e inmortales para encontrarlo. Descenderán con él para reinar sobre la tierra purificada. Los malvados, sin embargo, permanecerán en el polvo hasta la última resurrección, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Doctrina y Convenios 76, 32, 33 explica: y esta es la gloria de los celestiales, levantarán en la primera resurrección. La resurrección es el testimonio definitivo de que la muerte es temporal y la identidad eterna. Cada alma reclamará su cuerpo. Cada vida permanecerá responsable ante su Hacedor. Finalmente el Hijo de Dios tomará su trono legítimo. No vendrá como el hijo carpintero de Nazaret, sino como Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14 proclama: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los cielos se enrollarán como pergamino, trompetas sonarán, ejércitos angelicales proclamarán su nombre en cada idioma. Cuando vino la primera vez, trajo misericordia. Cuando regrese, traerá justicia unida a misericordia perfeccionada. Apocalipsis 11:15 declara: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cada gobierno, cada corona, cada título cederá ante su autoridad. Habrá un solo gobernante y una sola ley, la ley de paz. El profeta Isaías previó este triunfo. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Aquellos que una vez lo traspasaron lo contemplarán. Aquellos que lo amaron lo abrazarán. Cada oído lo escuchará y cada rodilla se doblará. Los discípulos una vez preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. La respuesta del Salvador fue específica, pero misericordiosamente resguardada. Nadie conoce el día ni la hora exactos, ni siquiera los ángeles. Mateo 24:36 declara: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, proporcionó patrones, un calendario profético medido no por fechas, sino por condiciones del corazón humano. Comparó su venida con el retoño de la higuera.
Cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan hojas, sabemos que el verano está cerca. De igual manera, cuando las señales espirituales y físicas se desplieguen juntas, guerras, terremotos, corazones desfalleciendo de miedo, verdad ridiculizada, amor enfriándose, sabremos que su venida está cerca, a las puertas mismas. Marcos 13, 28, 29 instruye: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. El Señor enumeró muchas señales. El Evangelio será predicado en todas las naciones. Los judíos serán reunidos en Jerusalén. Falsos profetas surgirán realizando prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre y estrellas caerán del cielo. Sin embargo, después de describir todo, ofreció esta advertencia. Mateo 24, 42, 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El propósito de la profecía no es predicción, sino preparación. Los fieles no necesitan temer el día desconocido, viven como si fuera mañana. La tormenta invernal ya ha comenzado a través de Texas y Luisiana. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? En días recientes, Estados Unidos ha presenciado una serie de fenómenos extraños y sin precedentes que han dejado a ciudadanos desconcertados y buscando respuestas. Desde nevadas intensas cubriendo estados como Texas y Florida, hasta sonidos misteriosos en el cielo, muchos preguntan si estos eventos señalan algo mayor. ¿Podrían ser señales de juicio divino? ¿Están anunciando la segunda venida de Jesucristo? Acompáñanos mientras profundizamos en estas ocurrencias extraordinarias y descubrimos su potencial significado bíblico. ¿Alguna vez te has preguntado si ciudades antiguas como Tartessos o la legendaria Úbar realmente existieron? Hoy te voy a mostrar algo que puede cambiar tu forma de ver la historia. Estoy aquí, en medio de unas excavaciones que han dejado sin palabras a los arqueólogos. Este lugar estuvo enterrado durante siglos. Nadie creía que pudiera encontrarse algo así. Pero lo que se descubrió aquí es real. Y es más increíble de lo que imaginas. Imagínate por un momento, un sitio que muchos consideraron durante siglos como pura fantasía, una invención literaria sin base real. Un lugar donde supuestamente ocurrió uno de los eventos más extraordinarios jamás registrados en la historia de la humanidad. Los críticos lo llamaron mito. Los historiadores lo tacharon de leyenda. Los arqueólogos dijeron que era imposible de encontrar. Todos estaban equivocados. Durante casi 2 milenios, una narrativa específica ha intrigado a investigadores, teólogos y arqueólogos por igual. Se trata de un relato aparentemente sencillo, pero cargado de elementos tan extraordinarios que la mayoría lo consideraba imposible de verificar históricamente. La historia habla de un hombre que había sufrido una condición debilitante durante 38 largos años. Día tras día, año tras año, esperaba junto a una piscina específica en la antigua Jerusalén. Según las descripciones, esta no era una piscina común. Sus aguas se agitaban misteriosamente y se creía que quien lograra sumergirse primero después de este fenómeno obtendría una curación milagrosa. Pero aquí viene lo fascinante. Los manuscritos más antiguos de este relato omiten cualquier explicación sobrenatural sobre el movimiento del agua. Simplemente mencionan que las aguas se agitaban sin especificar la causa. Esto planteó durante siglos una pregunta inquietante: ¿qué provocaba realmente este movimiento acuático? La respuesta a esta interrogante no solo revolucionaría nuestra comprensión de la ingeniería hidráulica antigua,
sino que también validaría de manera contundente uno de los relatos más controvertidos de la literatura histórica. Imagina la frustración de los investigadores durante décadas. Tenían una descripción detallada de un lugar específico, una piscina con 5 pórticos, situada en Jerusalén, frecuentada por multitudes de personas que buscaban sanación. El problema era que ningún registro histórico fuera de este texto específico mencionaba semejante estructura. Los escépticos tenían argumentos aparentemente sólidos. ¿Cómo podía existir una instalación tan significativa sin dejar rastro en los anales de historiadores contemporáneos? ¿Por qué ningún otro documento de la época hacía referencia a este lugar supuestamente tan concurrido? Algunos teóricos propusieron que toda la narrativa era simbólica. Argumentaban que los 5 pórticos representaban conceptos abstractos, no arquitectura real. Para ellos, todo el relato era una alegoría diseñada para transmitir enseñanzas espirituales, no hechos históricos. Esta teoría ganó tanto peso en círculos académicos que durante décadas se consideró prácticamente un hecho establecido. El lugar simplemente no había existido jamás. Pero la arqueología tenía otros planes. A mediados del siglo XX, un equipo de arqueólogos decidió realizar excavaciones sistemáticas en una zona específica de Jerusalén. Lo que descubrieron literalmente los dejó boquiabiertos y cambió para siempre nuestra comprensión de la precisión histórica de textos antiguos. Emergiendo lentamente de entre siglos de sedimento y escombro, comenzó a aparecer una estructura monumental. No era simplemente una piscina, era un complejo arquitectónico sofisticado que coincidía punto por punto con las descripciones que los escépticos habían desechado como ficción. Las dimensiones eran asombrosas. Cada una de las 2 piscinas principales tenía el tamaño de medio campo de fútbol americano. Juntas, abarcaban un área comparable a una cancha de fútbol completa. Era una instalación de proporciones verdaderamente monumentales, diseñada para acomodar multitudes masivas. Pero lo más impactante no eran las dimensiones, sino los detalles arquitectónicos. Ahí estaban, exactamente como habían sido descritos hace 2000 años. Los 5 pórticos, no 4, no 6, no... Exactamente 5, tal como especificaba el texto que durante tanto tiempo había sido cuestionado. Conforme las excavaciones progresaban, los arqueólogos fueron descubriendo un sistema de ingeniería hidráulica tan sofisticado que rivalizaba con construcciones modernas. El complejo no era simplemente 2 piscinas lado a lado. Era un sistema integrado, diseñado con una funcionalidad específica y brillante. La piscina norte estaba ingeniosamente conectada a sistemas de recolección de agua de lluvia y escorrentía natural. Esto garantizaba un suministro constante de agua fresca y limpia, un elemento crucial para su función ritual específica. La piscina sur, por el contrario, tendía a mantener agua más estancada, pero aquí viene la genialidad del diseño. Los ingenieros antiguos habían tallado un canal en la pared central que separaba ambas piscinas. Este canal podía abrirse y cerrarse mediante un sistema de compuertas. Cuando se abría este canal, el agua fresca de la piscina norte se precipitaba dramáticamente hacia la piscina sur, creando un fenómeno de agitación y burbujeo que debía resultar verdaderamente espectacular para los observadores. Este descubrimiento revolucionó completamente nuestra comprensión del misterioso movimiento de las aguas. No era sobrenatural, pero tampoco era menos impresionante. Era ingeniería pura, diseñada con un propósito específico que iba mucho más allá de la simple funcionalidad. Para entender la verdadera importancia de este descubrimiento,
necesitamos sumergirnos en el contexto cultural y religioso de la Jerusalén antigua. La ciudad no era simplemente un centro urbano, era el epicentro espiritual de una civilización entera. Durante las festividades religiosas principales, Jerusalén se transformaba. Peregrinos de todas partes del mundo conocido convergían hacia la ciudad santa, multiplicando su población normal por factores increíbles. Estas multitudes no llegaban como turistas modernos, venían con propósitos rituales específicos que requerían preparación ceremonial meticulosa. Antes de poder acceder a las áreas más sagradas del templo, todos los peregrinos debían someterse a un proceso de purificación ritual llamado mikvah. Este no era un simple baño. Era un sacramento que requería inmersión completa en agua viva, es decir, agua que fluyera naturalmente de manantiales, lluvia o corrientes. El complejo de Betesda estaba estratégicamente ubicado para servir exactamente esta necesidad. Su capacidad masiva podía acomodar a miles de peregrinos simultáneamente, y su sistema de agua corriente cumplía perfectamente los requisitos rituales más estrictos. Con este contexto en mente, podemos ahora visualizar la escena tal como debió desarrollarse hace 2 milenios. Imagina las escalinatas de piedra llenas de personas, peregrinos, preparándose para los rituales, pero también multitudes de enfermos y afligidos que esperaban algo más que purificación ceremonial. Entre estas multitudes se encontraba un hombre cuya historia personal era un testimonio viviente de resistencia humana. Durante 38 años había luchado con una condición que limitaba severamente su movilidad. Día tras día había venido a este lugar esperando que cuando las aguas se agitaran, alguien lo ayudara a entrar primero y experimentar la curación que tanto anhelaba. Imagina la desesperanza acumulada después de décadas de espera infructuosa. Imagina la mezcla de esperanza y resignación que debía llenar su corazón cada vez que veía aproximarse las horas en que el agua comenzaría a moverse. En este escenario de necesidad humana masiva, de esperanza mezclada con desesperación, aparece un personaje que transformaría no solo la vida de este hombre, sino el curso completo de la historia humana. En medio de toda esta multitud de necesidad, este personaje extraordinario se acercó directamente al hombre que había esperado durante casi 4 décadas. No se dirigió a las autoridades religiosas, no buscó a los más prominentes entre los peregrinos. Fue directamente hacia quien más tiempo había sufrido. La pregunta que le hizo era aparentemente simple, pero profundamente reveladora. ¿Quieres ser sanado? A primera vista podría parecer una pregunta obvia. ¿Por qué alguien que había esperado 38 años junto a una piscina de curación no querría ser sanado? Pero la pregunta tocaba algo mucho más profundo que el deseo superficial. La respuesta del hombre fue igualmente reveladora. No dijo sí directamente. En su lugar, explicó su situación. No tenía a nadie que lo ayudara a entrar al agua cuando se agitaba. Otros siempre llegaban primero. Su respuesta revelaba décadas de frustración, pero también una dependencia total en circunstancias externas para su solución. Lo que siguió desafió completamente todo el sistema establecido de expectativas y procedimientos. En lugar de ayudar al hombre a entrar al agua cuando se agitara, en lugar de organizar algún sistema para que llegara primero, en lugar de seguir cualquiera de los protocolos esperados, este personaje extraordinario pronunció 3 comandos directos que resonaron con autoridad absoluta. Levántate, toma tu lecho y anda. La simplicidad de estas palabras contrastaba dramáticamente con la complejidad del sistema que rodeaba la piscina. No hubo ritual, no hubo agua, no hubo espera, solo palabras pronunciadas con una autoridad que trascendía toda lógica humana. Y lo imposible sucedió. Después de 38 años de parálisis, el hombre no solo se levantó,
Se levantó, recogió la camilla en la que había yacido durante décadas y comenzó a caminar. La transformación fue instantánea y completa. Este evento no solo sanó a un hombre, reveló algo fundamental sobre la naturaleza del poder verdadero. Mientras multitudes dependían de sistemas, rituales y circunstancias, aquí estaba alguien que podía bypassear completamente todas estas dependencias con la autoridad pura de su palabra. Pero la historia no terminó con la celebración que esperaríamos. El milagro había ocurrido en un día específico de la semana, el sábado. Este detalle, que podría parecer insignificante para nosotros, desató una controversia inmediata y reveló algo profundo sobre las prioridades humanas. Los líderes religiosos, al ver al hombre caminando y cargando su lecho, no se enfocaron en el milagro obvio que tenían frente a sus ojos. Un hombre que había sido inválido durante casi 4 décadas estaba caminando. En lugar de maravillarse ante esta transformación extraordinaria, se enfocaron en una violación técnica de sus interpretaciones del sábado. Según sus tradiciones, cargar cualquier objeto durante el sábado constituía trabajo, y el trabajo estaba prohibido. El hecho de que el hombre hubiera sido milagrosamente capacitado para cargar su lecho después de 38 años de incapacidad era irrelevante para ellos. Solo veían la violación de una regla. Esta reacción reveló una tragedia profunda en el corazón humano. La tendencia a valorar la tradición por encima de la transformación, las reglas por encima de la restauración. La elección de realizar este milagro específicamente en sábado no fue accidental ni provocativa sin propósito. Era una declaración teológica profunda sobre la naturaleza verdadera de este día sagrado. Y si quiere conocer más detalles y explicaciones únicas sobre las profecías bíblicas y los acontecimientos revelados, sepa que puede profundizar aún más. Solo mire debajo de este video, busque el botón Hacerse miembro y pulse. Así recibirá contenidos exclusivos, preparados para quienes desean entender las verdades ocultas. El sábado había sido diseñado originalmente como un día de descanso, renovación y comunión con lo divino. Era un regalo para la humanidad, un respiro semanal de las cargas de la existencia, una oportunidad de recordar propósitos más elevados. Sin embargo, durante siglos de interpretación religiosa, el sábado había sido gradualmente transformado de un regalo en una carga. En lugar de ser un día de libertad, se había convertido en un día de restricciones innumerables. En lugar de renovación, ofrecía ansiedad sobre el cumplimiento correcto de reglas complejas. Al sanar en sábado, este personaje extraordinario estaba restaurando el propósito original del día. El sábado era para la vida, la restauración y la renovación. ¿Qué podía ser más apropiado para el sábado que devolver la vida completa a alguien que había vivido décadas de limitación? Más allá de los detalles históricos y arqueológicos, esta narrativa presenta una lección profundamente universal sobre la condición humana. Cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos esperado junto a nuestra propia piscina, anhelando cambio, sanación o liberación. A menudo, como el hombre de la historia, ponemos nuestra esperanza en circunstancias externas. Creemos que si tan solo las condiciones fueran diferentes, si alguien más nos ayudara, si el momento fuera perfecto, entonces experimentaríamos la transformación que buscamos. Pero esta narrativa sugiere una alternativa radical. Sugiere que el poder verdadero para la transformación no reside en circunstancias externas, sino en una fuente que puede bypassear completamente todas nuestras limitaciones percibidas. La pregunta que se le hizo al hombre: ¿quieres ser sanado?
Se nos hace a cada uno de nosotros y requiere más que un deseo superficial de cambio. Requiere la disposición de soltar nuestras excusas, nuestras dependencias en sistemas externos y nuestras explicaciones de por qué la transformación no es posible. Volvamos ahora al descubrimiento arqueológico que validó esta narrativa extraordinaria. Después de décadas de excavación, los arqueólogos no solo han desenterrado las piscinas exactas descritas en el relato Ancient, han encontrado los escalones específicos donde el hombre pudo haberse sentado, el canal que creaba la agitación del agua y las plataformas donde multitudes de peregrinos esperaban. Pero más impresionante aún, han encontrado evidencia de modificaciones posteriores al complejo. Inscripciones posteriores sugieren que el sitio continuó siendo considerado sagrado durante siglos, con generaciones de peregrinos visitando específicamente el lugar donde ocurrió el milagro. La precisión arqueológica es asombrosa. Las dimensiones coinciden, la arquitectura corresponde exactamente, los detalles hidráulicos funcionan tal como fueron descritos. Incluso los materiales de construcción son consistentes con el período histórico correcto. Para los escépticos que durante siglos insistieron en que el relato era ficción, las piedras mismas ahora dan testimonio de su precisión histórica. Lo que una vez fue considerado imposible de verificar, ahora está literalmente grabado en piedra para que cualquiera pueda verlo. Este descubrimiento representa más que la validación de un relato específico. Representa un cambio fundamental en cómo debemos abordar textos históricos antiguos que hemos descartado prematuramente como ficción. La precisión detallada de la descripción de Bethesda sugiere que el autor del relato tenía conocimiento directo y preciso del lugar. No estaba inventando detalles arquitectónicos, estaba describiendo algo que conocía íntimamente. Si los detalles físicos del relato son tan precisos, ¿qué implica esto sobre la precisión del evento que supuestamente ocurrió allí? Si el escenario es históricamente verificable, ¿no merece al menos consideración seria el evento que se desarrolló en ese escenario? Para los investigadores objetivos, este descubrimiento ha forzado una reevaluación completa de suposiciones previamente consideradas, establecidas. Ya no es posible descartar casualmente el relato como ficción cuando su precisión arqueológica es tan meticulosa. El descubrimiento de Bethesda ha tenido un impacto profundo en círculos académicos que durante décadas habían operado bajo la suposición de que muchos relatos bíblicos eran construcciones literarias posteriores sin base histórica real. Arqueólogos que comenzaron sus excavaciones como ejercicios académicos rutinarios se encontraron confrontando evidencia que desafiaba sus propias suposiciones. Algunos han admitido públicamente que el descubrimiento los forzó a reconsiderar la credibilidad histórica de textos que previamente habían considerado míticos. El impacto va más allá de círculos académicos. Para millones de personas alrededor del mundo, este descubrimiento representa validación de la confiabilidad de textos que consideran sagrados. Para ellos, Bethesda no es simplemente una curiosidad arqueológica, es confirmación de que su fe tiene fundamentos históricos sólidos. Pero quizás el impacto más significativo es sobre aquellos que se encuentran en el medio. Personas que ni rechazan ni abrazan completamente las afirmaciones extraordinarias de textos antiguos, pero que permanecen genuinamente abiertas a la evidencia donde quiera que los lleve. Uno de los aspectos más fascinantes del relato es cómo el protagonista bypaseó completamente el sistema de agua que había atraído a multitudes durante generaciones. Mientras otros esperaban que las aguas se agitaran, él ofreció algo que llamó agua viva, una fuente de renovación que no dependía de circunstancias externas. Esta oferta de agua viva
representa un concepto revolucionario. Mientras las aguas de Betesda se agitaban ocasionalmente y podían beneficiar a una persona a la vez, el agua viva era presentada como una fuente constante, disponible para cualquiera que la aceptara. La metáfora es poderosa. Mientras los sistemas humanos son limitados, intermitentes y competitivos, esta alternativa era presentada como ilimitada, constante y accesible universalmente. Para aquellos que habían pasado décadas dependiendo de sistemas externos para su bienestar, la oferta debió parecer demasiado buena para ser verdad. Y sin embargo, la evidencia inmediata de su poder estaba caminando ante sus ojos. Uno de los aspectos más impresionantes del milagro fue su naturaleza instantánea y completa. No hubo proceso gradual de recuperación, no hubo terapia física, no hubo periodo de adaptación. La transformación fue inmediata y total. Esto desafía nuestras expectativas modernas sobre cómo ocurre el cambio. Estamos acostumbrados a procesos graduales, terapias progresivas y mejorías incrementales. La idea de transformación instantánea parece contraria a todo lo que sabemos sobre la naturaleza. Y sin embargo, aquí tenemos un relato, ahora respaldado por evidencia arqueológica sólida, de exactamente ese tipo de transformación instantánea. Un hombre que había sido inválido durante 38 años no solo se levantó, inmediatamente tuvo la fuerza para cargar su lecho y caminar normalmente. Esta inmediatez sugiere un tipo de poder que opera en niveles fundamentales de la realidad, un poder que puede reescribir las limitaciones físicas instantáneamente. Quizás el elemento más asombroso de todo el evento fue que se logró enteramente a través de palabras habladas. No hubo manipulación física, no hubo medicamentos, no hubo procedimientos médicos. Solo 3 comandos simples, pronunciados con autoridad absoluta. Levántate, toma tu lecho y anda. La autoridad inherente en estas palabras debió haber sido palpable. No fueron sugerencias o esperanzas. Fueron comandos pronunciados con la confianza completa de que se cumplirían exactamente como fueron pronunciados. Este tipo de autoridad trasciende todo poder humano normal. Sugiere a alguien que opera con conocimiento directo de las leyes fundamentales que gobiernan la realidad física. Alguien que puede dirigir esas leyes simplemente pronunciándolo. Para aquellos que presenciaron el evento, el impacto debió haber sido absolutamente abrumador. Estaban viendo un tipo de poder que redefine completamente lo que es posible. El detalle específico de que el hombre había sufrido durante exactamente 38 años no es accidental. Este número tiene significado profundo tanto histórico como simbólico en el contexto cultural de la época. 38 años representaba más que una generación completa. Era tiempo suficiente para que alguien hubiera nacido y alcanzado la madurez completa durante el período de sufrimiento de este hombre. Su condición había persistido a través de décadas de cambio político, social y religioso. El número también resonaba con eventos históricos específicos en la memoria colectiva judía, particularmente el período de vagabundeo en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pero más allá del simbolismo, los 38 años representan la profundidad completa de desesperanza humana. Este no era un problema reciente o temporal, era una limitación que había definido la identidad completa del hombre durante la mayor parte de su vida adulta. La transformación de una condición tan arraigada y de tan larga duración hace el milagro aún más extraordinario. Aunque el texto se enfoca principalmente en el hombre sanado y la controversia posterior, podemos imaginar el impacto que este evento debió haber tenido en las multitudes que lo presenciaron.
Recordemos que Betesda era un lugar donde cientos, posiblemente miles de personas se congregaban regularmente. Muchos de ellos probablemente conocían al hombre paralítico que había estado allí durante décadas. Era parte del paisaje familiar del lugar. Ver a esta figura familiar levantarse súbitamente y caminar después de casi 4 décadas de inmovilidad debió haber creado una conmoción inmensa. Algunos probablemente inicialmente no reconocieron al hombre que ahora caminaba erguido. Otros debieron haber cuestionado sus propios ojos. Realmente era la misma persona que habían visto día tras día, año tras año, esperando junto a las aguas. La confirmación gradual de que efectivamente era el mismo hombre debió haber enviado ondas de shock a través de toda la multitud. Betesda no era simplemente un lugar de ritual religioso. Era también una comunidad de personas que compartían experiencias similares de enfermedad, discapacidad y esperanza diferida. Durante años, estos individuos habían desarrollado relaciones, habían compartido frustraciones y habían mantenido esperanza mutua. El hombre que fue sanado era parte integral de esta comunidad. Su presencia constante durante 38 años lo había convertido en una figura familiar para generaciones de visitantes. Algunos probablemente lo conocían personalmente, habían conversado con él, habían escuchado su historia repetidamente. Para esta comunidad de sufrimiento, su sanación súbita representaba más que un milagro individual. Representaba la posibilidad de que lo imposible podía volverse posible para cualquiera de ellos. Algunos probablemente se sintieron inspirados, esperando que ellos también pudieran experimentar una transformación similar. Otros posiblemente se sintieron confundidos o incluso celosos de que él hubiera sido elegido mientras ellos continuaban esperando. Después del milagro inicial, es natural que la gente habría querido encontrar a la persona responsable de esta transformación extraordinaria. Si alguien podía sanar instantáneamente una condición de 38 años simplemente con palabras, ¿qué más podía hacer? Sin embargo, el relato indica que el personaje responsable se había esfumado entre la multitud antes de que el hombre sanado pudiera siquiera identificarlo completamente. Esto añade un elemento de misterio al evento. ¿Por qué alguien con tal poder se retiraría inmediatamente después de demostrar capacidades tan extraordinarias? En nuestra era de redes sociales y búsqueda de fama, tal comportamiento parece casi incomprensible. Pero esta retirada inmediata sugiere motivaciones completamente diferentes de las que esperaríamos. Sugiere a alguien más interesado en la transformación que en el reconocimiento, más enfocado en el impacto que en la fama. La historia toma un giro interesante cuando el hombre sanado finalmente se encuentra nuevamente con su benefactor en el templo. Este encuentro posterior revela dimensiones adicionales tanto del carácter del sanador como del propósito más profundo del milagro original. El hecho de que el encuentro ocurriera en el templo es significativo. El templo era el corazón de la vida espiritual, el lugar donde lo sagrado intersectaba con lo mundano. Era donde las personas venían no solo para ritual, sino para encuentro genuino con lo divino. En este espacio sagrado, el hombre que había sido transformado físicamente recibió una transformación adicional de perspectiva. Se le ayudó a entender que su sanación física era parte de algo mucho más grande. El mensaje fue tanto esperanzador como serio. Había experimentado restauración completa, pero con esa restauración venía responsabilidad. Durante este encuentro en el templo, el sanador le dio al hombre una advertencia que revela la naturaleza holística de la transformación verdadera. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
Esta declaración indica que la sanación física era solo un componente de una restauración más completa. La verdadera salud requería integridad no solo física, sino moral y espiritual. La advertencia no era amenazante, sino protectiva. Sugería que había conexiones profundas entre las decisiones morales y el bienestar integral, conexiones que la medicina moderna apenas está comenzando a comprender. La implicación era que la transformación completa requería no solo cambio físico, sino transformación de estilo de vida, valores y prioridades. A pesar de la naturaleza discreta del milagro inicial, era imposible que un evento tan extraordinario permaneciera oculto. Un hombre conocido en la comunidad durante décadas por su condición paralítica, ahora caminaba normalmente. Las preguntas eran inevitables. Cuando las autoridades religiosas finalmente cuestionaron al hombre sobre quién lo había sanado, él inicialmente no pudo identificar a su benefactor. Había sucedido tan rápidamente en medio de tanta gente que apenas había procesado lo que había ocurrido, pero después de su encuentro en el templo, el hombre tenía información completa. La pregunta entonces se convirtió en qué hacer con esa información. El hombre decidió dar testimonio completo a las autoridades sobre quién había sido responsable de su transformación. Esta decisión revela carácter. En lugar de tratar de protegerse de posibles complicaciones, eligió la honestidad completa. La respuesta de las autoridades religiosas al testimonio del hombre reveló mucho sobre sus prioridades y perspectivas. En lugar de investigar cómo había sido posible tal milagro o de celebrar la restauración de alguien que había sufrido durante décadas, se enfocaron en la violación técnica del sábado. Esta reacción ilustra una tendencia humana profunda. Cuando nos confrontamos con evidencia que desafía nuestros paradigmas establecidos, a menudo nos enfocamos en detalles periféricos para evitar lidiar con las implicaciones más profundas. Un hombre había sido milagrosamente sanado después de 38 años de sufrimiento. Este era un evento que debería haber provocado celebración, investigación cuidadosa y reconsideración de suposiciones previas. En su lugar, provocó oposición intensificada. Las autoridades no cuestionaron la realidad del milagro. Era demasiado obvio para negarlo. En su lugar, lo usaron como evidencia de transgresión. Para entender completamente el impacto de este evento, necesitamos considerar cómo transformó paradigmas establecidos sobre la naturaleza del poder, la autoridad y la posibilidad. Durante siglos, la gente había operado bajo la suposición de que la sanación dependía de sistemas específicos, rituales, aguas especiales, timing correcto y asistencia humana. El milagro de Bethesda demostró que estos sistemas, aunque válidos en sus propios contextos, no eran las únicas fuentes de transformación. Durante casi 2000 años, la tierra sagrada de Jerusalén ha guardado sus secretos bajo capas de piedra, polvo y silencio. Muchos creyeron que ya no quedaba nada nuevo por descubrir, que los misterios más profundos de la fe cristiana se habían perdido entre los escombros del tiempo. Sin embargo, una reciente restauración en la iglesia del Santo Sepulcro ha sacudido esa certeza. Lo que los arqueólogos encontraron bajo sus suelos no es solo sorprendente, es potencialmente revolucionario. ¿Puede un lugar confirmar una historia milenaria? ¿Puede el suelo hablar de resurrección y redención? Lo que parecía una restauración estructural de rutina se convirtió en un viaje inesperado hacia los orígenes más sagrados del cristianismo. La piedra, el polvo y los cimientos empezaron a contar una historia olvidada, una historia que parecía estar esperando ser escuchada. Para los creyentes, Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Es donde el tiempo toca lo eterno, pero ahora, gracias a lo descubierto bajo la iglesia,
el simbolismo se vuelve literal. Las profecías antiguas cobran vida y las palabras del Evangelio encuentran eco en la piedra viva. Lo más inquietante es que este descubrimiento apenas comienza. Los arqueólogos no solo encontraron ruinas, encontraron confirmaciones físicas de lo que antes era solo fe. La pregunta ya no es, ¿pasó realmente? Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que estos hallazgos significan para la historia, la religión y el futuro? La Iglesia del Santo Sepulcro ha resistido siglos de guerras, terremotos y reconstrucciones. Era hora de restaurarla, pero nadie anticipó que esa restauración se convertiría en una revelación. Lo que comenzó como un trabajo de mantenimiento rutinario terminó siendo un despertar arqueológico. Las capas de polvo no solo cubrían piedra, sino siglos de verdad. El equipo dirigido por la arqueóloga doctora Francesca Sler se embarcó en un proyecto técnico y respetuoso. Su misión era preservar, no perturbar. Pero debajo del suelo del siglo IV, algo los detuvo en seco. Un vacío inesperado, un espacio sin documentación previa. Lo que parecía una simple cavidad se convirtió en una puerta al pasado. Al excavar más, los arqueólogos encontraron materiales anteriores a la época de Constantino, herramientas romanas, restos de cerámica y marcas de canteras olvidadas. Cada descubrimiento parecía gritar desde el pasado: aquí pasó algo más grande de lo que imaginas. La historia, contenida en roca y tierra, comenzó a hablar con voz propia. Nadie lo planeó, pero fue inevitable. Las piedras empezaron a testificar. Ya no era solo una restauración, era un mensaje enterrado que había esperado milenios para ser desenterrado. Lo imposible se hacía tangible y el suelo bajo la iglesia dejaba claro que la historia aún tiene capítulos que contar. La Iglesia del Santo Sepulcro no es un edificio ordinario. Dentro de sus muros resuena una intensidad espiritual que sobrepasa lo físico. Algunos lloran al entrar, otros se arrodillan sin explicación. No se necesita guía para sentir que se pisa un terreno distinto, donde lo eterno parece rozar lo presente. Desde el siglo IV, los peregrinos han caminado hasta aquí con lágrimas, oraciones y fe. Según la tradición, este es el lugar exacto donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. Las piedras han absorbido generaciones de adoración, de súplicas silenciosas y milagros esperados. Cada rincón emite una vibración que no se puede explicar con palabras. Y ahora, con los nuevos descubrimientos, la conexión se vuelve aún más profunda, porque ya no hablamos solo de tradición, sino de pruebas físicas, de un espacio transformado no solo por la fe, sino también por la arqueología. Lo que muchos creían simbólico empieza a mostrarse como literal. La Iglesia no solo representa el momento más importante de la historia cristiana, puede que esté construida sobre él. Aquí, donde miles vienen buscando paz y respuestas, las piedras están empezando a responder, no con teorías ni doctrinas, sino con evidencias, con historia viva, porque en este lugar el cielo no solo tocó la tierra, lo selló con testigos de piedra. Fue un momento inesperado. Una losa de piedra removida, como tantas otras, reveló un vacío inusual. No era parte de los planos ni de los registros históricos. Lo que había debajo no tenía explicación lógica inmediata. Un hueco sin llenar. Un silencio de siglos esperando romperse. El equipo de excavación miró con asombro. La tierra no coincidía con la era bizantina. Era más antigua, mucho más. La doctora Sler, con su experiencia y cautela, autorizó una excavación más profunda, y así comenzó la revelación. Lo que parecía un simple proyecto de conservación se convirtió en una búsqueda hacia las raíces del cristianismo. Capa tras capa aparecieron indicios de construcción previa, herramientas romanas, muros tallados, señales de actividad agrícola. No estaban simplemente reparando una iglesia,
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estaban desenterrando la posibilidad de que este fuera realmente el lugar mencionado en el Evangelio de Juan, el jardín junto al sitio de la crucifixión. Esa piedra aparentemente común abrió un camino a lo extraordinario. Lo que descubrieron no solo encaja con los textos sagrados, lo hace con una precisión que estremece. No fue una coincidencia, fue una confirmación en roca, una llamada silenciosa que por fin ha sido escuchada. Antes de que el emperador Constantino ordenara construir la iglesia, este lugar ya había sido marcado por la historia. Bajo sus cimientos, los arqueólogos encontraron fragmentos de un mundo anterior, oculto por el tiempo pero no borrado. Una realidad más antigua que el cristianismo oficializado, una huella de vida, trabajo y fe. Las marcas halladas en la roca muestran que esta tierra fue una cantera activa. Aquí se extrajeron piedras para construir Jerusalén, pero también se encontraron muros de contención, plataformas y señales de agricultura, un espacio trabajado por manos humanas mucho antes de que los romanos levantaran templos sobre él. Entre los hallazgos había herramientas y cerámicas del siglo I. Esto cambió todo. No estaban en terreno simbólico, estaban sobre suelo que había sido testigo directo del tiempo de Jesús. Esto no era una representación de la historia, era parte de la historia. Es como si el pasado hubiera estado esperando ser descubierto en el momento justo, como si los fragmentos dispersos quisieran unirse para formar una sola voz, una voz que dice, esto ocurrió aquí. No en parábolas ni visiones, en piedra, sudor y tierra, en vida real. La arqueóloga Francesca Sler no es una figura cualquiera en el mundo académico. Su trayectoria la ha llevado a explorar ruinas antiguas por todo Medio Oriente, pero nada la preparó para lo que encontraría bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Lo que para muchos era solo una restauración más, para ella se convirtió en el encuentro entre el pasado, la fe y el destino. Desde el primer descubrimiento inesperado, Francesca sintió que algo era diferente. Las capas de tierra no solo contenían artefactos, contenían respuestas. Como científica, su deber era documentar y analizar. Pero como ser humano, no pudo ignorar el peso espiritual de cada hallazgo. Era como si la historia la hubiese estado esperando. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. A medida que su equipo avanzaba, la doctora Sler mantuvo un enfoque riguroso, equilibrando el método científico con el respeto por lo sagrado. Las decisiones eran medidas. Cada piedra removida, una posible llave a un capítulo olvidado del Evangelio. Su liderazgo convirtió esta excavación en un acto de reverencia, no de profanación. En una entrevista, Francesca lo resumió con claridad. No vine aquí a probar la Biblia, vine a estudiar la tierra.
Pero la tierra empezó a hablar el lenguaje de las Escrituras. Sus palabras se convirtieron en un puente entre dos mundos que por siglos parecieron estar en conflicto: la ciencia y la fe. Al excavar más profundo de lo que se planeaba inicialmente, el equipo se topó con capas de tierra que no pertenecían al período bizantino, ni siquiera al romano. Eran estratos que se remontaban aún más atrás, cargados de polvo, rocas sin tallar y materiales desconocidos. La tierra empezaba a contar una historia que no aparecía en los libros. Los análisis de suelo revelaron algo extraordinario: restos biológicos y materiales orgánicos que databan del siglo I. Esto no solo ampliaba el marco temporal de la zona, lo reescribía por completo. Bajo los mosaicos religiosos había un ecosistema antiguo que aún guardaba memoria de un tiempo previo a la construcción imperial. En medio de estas capas aparecieron señales de vida cotidiana: herramientas simples, restos de madera, residuos agrícolas. No era un terreno muerto, era un lugar vivido, trabajado, amado. Un lugar donde posiblemente se respiró la misma atmósfera que Jesús y sus discípulos experimentaron. La historia se volvía tangible. El suelo, muchas veces ignorado en excavaciones religiosas, se convirtió en el protagonista silencioso. Cada puñado de tierra hablaba más fuerte que un manuscrito, y lo que decía era claro: aquí hubo vida antes del imperio. Y esa vida encaja perfectamente con los relatos del Nuevo Testamento. La primera gran sorpresa de la excavación fue descubrir que, bajo la iglesia, no solo había cimientos antiguos, sino una antigua cantera, una zona donde se extraía piedra, utilizada para levantar estructuras de Jerusalén durante el período del Segundo Templo. Cada surco tallado en la roca contaba la historia del esfuerzo humano. Pero lo más asombroso no fue la cantera en sí, sino el hecho de que fue abandonada. En vez de ser reutilizada, fue vaciada y dejada en paz. Esto llamó la atención de los arqueólogos. ¿Por qué una zona de tanto valor sería dejada intacta? ¿Qué ocurrió aquí que interrumpió su uso? La respuesta vino de los alrededores. Al excavar más, encontraron tumbas excavadas en la roca. Tumbas simples, judías, propias del siglo I, y entre ellas señales de agricultura. El lugar había sido transformado de un sitio de trabajo a uno de vida, y luego a uno de descanso eterno, un ciclo sagrado, un patrón divino. La cantera ya no era solo un sitio industrial, era el espacio que Dios eligió para cerrar el ciclo de la redención. Donde antes se cortaban piedras para templos humanos, ahora se habría tallado la tumba del Mesías. Lo que el hombre construyó para sí, Dios lo usó para salvar a todos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar.